Libre para elegir. Una opinión personal de... Milton Friedman. ¿Qué anda mal en nuestras escuelas? Estos jóvenes comienzan un nuevo día en una de las escuelas públicas de los Estados Unidos, el Instituto Hyde Park en Boston. Lo que sucede cuando traspasan esas puertas es una ilustración patente de algunos de los problemas a que se enfrentan nuestras escuelas en Norteamérica. Deben pasar por detectores de metal, deben enfrentarse a guardias de seguridad que buscan armas ocultas y los vigilan policías armados. ¿No es algo indigno? ¿Qué manera de entrar a la escuela a través de detectores de metal y registrados? ¿Qué podrán aprender en esas circunstancias? Nadie está conforme con este tipo de educación. Los contribuyentes de ninguna manera lo están. Esa no es una educación barata. Después de todo, estos policías uniformados, esos detectores de metal deben ser pagados. ¿Y qué hay de los vidrios rotos y de los manuales y textos y del equipo destruido? A los profesores que enseñan aquí no les gusta una educación de este tipo. A los estudiantes no les gusta venir aquí a aprender. Especialmente a los padres. Ellos sacan la peor parte. Pagan impuestos y, sin embargo, están tan descontentos, tan disgustados con este tratamiento y con el tipo de educación que reciben sus hijos como nosotros. Saben que sus niños no reciben una buena educación, pero se sienten atrapados. Muchos de ellos no ven otra alternativa que seguir enviando a sus niños a una escuela como esta. Para volver al comienzo, todo empezó con una magnífica idea, la de que todo niño debía tener la oportunidad de aprender el abecedario. A veces en junio, cuando hace calor, todos salen al patio para seguir las clases, todos ellos de entre 5 y 13 años de edad y el profesor. Esta es la última de las escuelas que opera en Vermont que no tiene más que una sola sala. Así era antes. Control de padres. Padres que elegían a los profesores, padres decidiendo sobre la educación, padres que se juntaban para pintar la casa del colegio, tal como lo hicieron aquí solo unas semanas atrás. La preocupación de los padres está tan presente aquí como en los barrios más pobres que el bucólico Vermont. Pero el control de los padres por la educación de sus hijos es hoy día la excepción, no la regla. Cada vez más las escuelas han pasado al control de administraciones centralizadas, educadores profesionales que deciden lo que se enseñará, quiénes han de enseñar y también qué niños irán y a cuál escuela. Los que pierden más con este sistema son los alumnos pobres y desafortunados en las grandes ciudades. Simplemente se quedan repitiendo, no tienen alternativa. Por supuesto, si se está bien económicamente, se puede elegir. Pueden enviar a su hijo a una escuela privada o pueden trasladarse a una zona en que las escuelas públicas son excelentes, como lo han hecho los padres de muchos de estos estudiantes. Estos estudiantes se están graduando en la Weston High School en uno de los suburbios más ricos de Boston. Sus padres pagan impuestos en vez de que les cobren, y no cabe duda de que sacan mejor provecho de su dinero que los padres en Hyde Park. Eso en parte se debe a que han mantenido control sobre las escuelas y al hacerlo, han logrado retener muchas de las virtudes de esas escuelas de una sola sala. Thomas Andrew Green, Margaret R. Story. Los estudiantes aquí, como Barbara King, reciben el equivalente de una educación privada. Tienen excelentes facilidades recreacionales. ¿Cuál es su edificio, su plan? Tienen un equipo de profesores dedicados que responde ante padres y estudiantes. ¿Bárbara? Yo lo mediría así.
Hay un ambiente que motiva el aprendizaje. Sin embargo, el costo por alumno aquí no es más alto que en muchas de nuestras escuelas en el centro de la ciudad. La diferencia está en que en Weston todo va dirigido a la educación y los padres aún retienen mucho control. Desafortunadamente, muchos padres han perdido el control sobre la manera en que se gastan sus contribuciones. Eva Bell va al Instituto Hyde Park. Sus padres también quieren que tenga una buena educación. Pero muchos de los estudiantes aquí no tienen interés en la educación y los profesores, por muy dedicados que sean, pronto se desaniman en un ambiente como este. Los padres de Eva Bell definitivamente no reciben el valor de sus contribuciones. Creo que es una vergüenza que a los padres se les trasquile como lo hacen con nosotros. Cuando digo eso, hablo de padres como yo que trabajan todo el día, se esfuerzan por, usted sabe, por tratar de llegar a fin de mes. Enviamos a nuestros hijos a la escuela con la esperanza de que recibirán algo que los beneficie en el futuro, para cuando tengan que salir al mundo y competir en el mercado del empleo. Y desafortunadamente, nada de eso pasa en Hyde Park. Niños como Eva son traicionados por un sistema ideado para ayudarlos. Pero hay maneras de darles más voz y voto a los padres respecto de la educación de sus hijos. Esta es una velada destinada a recolectar fondos para las escuelas que reciben ayuda de una organización voluntaria, el Fondo para Becas en el centro de la ciudad de Nueva York. Los grabados que ha traído esta gente fueron prestados por un rico industrial japonés. Eventos como este han ayudado a reunir $2 millones para financiar las escuelas locales de Nueva York. Las personas reunidas aquí obedecen a una añeja tradición americana. Han sido notables los resultados de sus actividades voluntarias privadas. Este es uno de los barrios más pobres de la ciudad de Nueva York, el Bronx. Pero es agradable visitar esta escuela local financiada por el fondo. Niños y niñas, vamos a comenzar ahora la clase. Comenzamos con el ejercicio 1. Pongan las palabras en orden alfabético. Aquí estos niños de familias pobres van al St. John Chrysostom, porque sus padres eligieron esta escuela, y los padres están pagando algunos de los gastos de sus propios bolsillos. Los niños son muy educados y están ansiosos por aprender. Los profesores son dedicados. Comportamiento consistente, contrario, destrucción. ¿Qué edad tienes? 6. 6. ¿En qué estás trabajando? El costo por alumno aquí es mucho menor que en las escuelas públicas, pero aquí el término medio educacional está adelantado en 2 cursos. Eso se debe a que los profesores y los padres tienen libertad para escoger la manera en que serán educados sus hijos. El dinero privado ha reemplazado al dinero de los impuestos y por ende el control ha pasado de los burócratas a donde debería estar. Y esto no solo funciona para los niños pequeños. En los años 60, Harlem fue devastado por grandes desórdenes. Era un hervidero de alborotos. Muchos adolescentes desertaron. Grupos de padres y profesores preocupados decidieron actuar. Utilizaron fondos privados para arrendar tiendas desocupadas y organizaron lo que llegó a llamarse los colegios tienda. Uno de los primeros y más exitosos fue el Harlem Prep. Fue concebido para abarcar a aquellos estudiantes para quienes la educación tradicional había fallado. Kennedy fue un presidente muy peligroso porque era muy popular. Muchos de los profesores no tenían los documentos necesarios que les permitieran optar a empleos en escuelas públicas. Eso no les impedía hacer un buen trabajo aquí. Muchos estudiantes llegaron como desplazados o desertores. Aquí encontraron el tipo de educación que querían. Después de todo, habían elegido deliberadamente venir al Harlem Prep. Fue una escuela que ganó mucho prestigio. Muchos estudiantes han ingresado después a la universidad y algunos a las principales universidades. Pero después de algunos años, a la escuela se le empezó a terminar el dinero. El Consejo de Educación le ofreció a Ed Carpenter, director y cofundador de la escuela, dinero proveniente de los impuestos con la condición de que se acogiera a sus reglamentos. Lo quiero y nos llevamos bien y sé que es ocupado, pero a veces es... Después de una larga batalla para conservar su independencia, finalmente se rindió. La escuela pasó a manos de los burócratas.
Sé que no es así, pero me dolió un poco. Y básicamente tenemos 3. Creí que una escuela como la Harlem Prep seguramente moriría. No podría prosperar bajo la burocracia rígida del Consejo de Educación. Tenía que ver lo que iba a pasar. No creía que fuera bueno. Y estaba en lo cierto, pero lo que ocurrió después que pasamos al Consejo de Educación no es del todo bueno, pero hay más malo que bueno. Ahora, nuevamente dividimos las cosas en categorías, pero las... Quizás la escuela no se vea muy diferente de lo que era antes, pero 30 de los antiguos profesores se han ido. Ed Carpenter renunció. La escuela va a ser trasladada a un edificio escolar tradicional. Nadie, salvo quizá los burócratas, están optimistas respecto de su futuro. Desafortunadamente, la estrangulación de los experimentos exitosos por los burócratas no es poco frecuente. Lo mismo ocurrió en Alum Rock, California. Durante 3 años, los padres de familia pudieron decidir si enviaban a sus hijos a alguno de los varios minicolegios creados especialmente. El experimento estaba diseñado para restaurar el poder de elección por parte de quienes estaban lo suficientemente comprometidos, los padres y los profesores. Probablemente lo más significativo de lo que pasó fue que los profesores por primera vez tenían cierto poder y podían estructurar un currículum que respondiera, según su criterio, a las necesidades de los niños. El Estado y el Consejo Local no decidían qué tipo de currículum debía utilizar el Colegio McCullough. Los padres se comprometían cada vez más con la escuela y asistían a más reuniones. Además, tenían el derecho de retirar a sus hijos de uno de los minicolegios si elegían a otro minicolegio. El darles a los padres una mayor posibilidad de elección tuvo efecto dramático sobre la calidad de la educación. En términos de resultados en las pruebas, esta escuela subió del 13º lugar al segundo entre los colegios del distrito. Pero se ha terminado el experimento. Cuando comenzó nuevamente el colegio después de las vacaciones de invierno, era solamente otra escuela pública más, vuelta a las manos de los burócratas. Libre para elegir.